Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de mi parte. Yo soy Jesús Vergara y el día de hoy traigo este tema para hablar un poco de él, que es la evaluación perioperatoria del anciano, un tema bastante pertinente me pareció para conversarlo el día de hoy, puesto que el envejecimiento de la población ha generado la necesidad de adecuar la valoración perioperatoria para el grupo de los adultos mayores, ya que además de todas las alteraciones fisiológicas, consecuencia de nuestro propio envejecimiento, se añade también la elevada comorbilidad y la presencia de todos estos síndromes geriátricos que deben considerarse para la estimación del riesgo quirúrgico. Todo esto pues con el objetivo de que vayamos disminuyendo las complicaciones posoperatorias y también favorecer la reintegración a su medio social. Esto pues lo ideal es que sea en el menor tiempo posible y con el mayor grado de independencia para nuestros pacientes. Entonces, tengamos en cuenta los antecedentes que pues, los adultos mayores están en alto riesgo de morbilidad y mortalidad cuando se someten a cirugías electivas o de emergencia, y esto es consecuencia de la propia cirugía o de las condiciones del paciente, ya que pues vendrían siendo un grupo heterogéneo de la población que amerita una atención individualizada. Antes de la cirugía debe realizarse esta atención individualizada en estos pacientes debido a que, como hablábamos anteriormente, presentan todas estas alteraciones fisiológicas y, no, más allá de lo físico, llegan a presentar alteraciones psicológicas, tienen sus alteraciones funcionales y sociales de formas específicas, pues si bien el principal predictor de las complicaciones posoperatorias es la severidad de las comorbilidades, los cambios asociados al envejecimiento, como lo vienen siendo la inmovilización de esos pacientes que quedan postrados, la reducción del volumen plasmático, una privación sensorial, y bueno, entre otros cambios en la reserva fisiológica, pues todo esto permite que los ancianos sometidos a cirugía sean más vulnerables al estrés producido por el procedimiento. Bueno, como la discriminación basada únicamente en la edad es inapropiada, no podemos tener en cuenta solamente esto. Se han publicado guías de práctica clínica como, por ejemplo, la del Colegio Americano de Cirujanos y la Sociedad Americana de Geriatría, y en ella se señala la importancia de identificar la habilidad y capacidad del paciente para entender la cirugía a la cual se va a someter. De esta misma manera, pues también se establecen los objetivos del tratamiento en el contexto de dicho paciente. Eh, Además, también de identificar aquellos síndromes geriátricos propios de estos pacientes, como la depresión, eso de estar postrado, su estado nutricional, además la fragilidad y que estos pacientes eh, tienen una polifarmacia marcada, son pacientes que tienen muchos medicamentos. También entonces vamos a tener que hacer un soporte social y familiar. Se ve mucho que estos pacientes llegan a ser abandonados y tienen mucho abuso en sus vidas, llegan a tener también dependencia del alcohol. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para estos pacientes, sin olvidar también la evaluación cardiovascular y pulmonar. Bueno, y el objetivo de la valoración eh, pues perioperatoria vendría siendo identificar esos factores de riesgo asociados a complicaciones que están relacionadas con el procedimiento quirúrgico que se ha planeado para el paciente, y recomendar el acompañamiento y tratamiento individualizado a lo largo de toda la fase del cuidado perioperatorio del paciente para minimizar todos estos riesgos. Entonces, para hablar del riesgo geriátrico preoperatorio, es muy importante tener en cuenta la anamnesis y el examen físico, puesto que la valoración perioperatoria del adulto mayor debe basarse en la historia clínica y en su examen físico. Esto claramente es muy importante en todos los pacientes, pero hay que hacer énfasis y tenerlo muy en cuenta para estos pacientes geriátricos, considerando que la presentación atípica de enfermedades y alteraciones sensoriales
llegan a estar muy presentes, muy marcadas en estos pacientes. Además, también el interrogatorio al cuidador del paciente geriátrico debe ser primordial para la obtención de la información clínica que necesitamos. En cuanto a las pruebas perioperatorias, eh, pues los estudios de laboratorio y gabinete deben utilizarse para identificar las anormalidades no sospechadas con impacto en la morbilidad y la mortalidad. También medir la severidad de las condiciones conocidas y establecer un nivel basal. Además, debemos tener en cuenta que es esencial que reconozcamos que la edad no justifica solicitar una gran cantidad de estudios de laboratorio. Con la excepción de la hemoglobina, la función renal y la albúmina, cuya corrección en caso necesario tendrá impacto en la morbilidad y la mortalidad perioperatoria, no hay un paquete de pruebas que podamos recomendar para esto. Para hacer la valoración, se aceptan como válidos valores normales de laboratorio de hasta 4 meses previos a la cirugía que se le vaya a realizar al paciente. Esto pues en caso de que no se hayan presentado cambios sustanciales en el estado del paciente. La utilidad de la cuenta leucocitaria en un paciente de estos geriátricos radica en identificar alguna infección en aquellos con sospecha de la misma, una enfermedad mieloproliferativa o el riesgo de leucopenia también. También tomar los tiempos de coagulación, estos deben medirse en aquellos pacientes que tengan antecedentes de hemorragia, consumos de medicamentos que alteran la coagulación, aquellos sometidos a hemodiálisis, con desnutrición, mala absorción, los que tengan enfermedad hepática. Pues más que todo estos tiempos de coagulación deben solicitarse en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía arterial, una cirugía cardíaca, una ortopédica, cirugía oncológica, ¿sí? Una cirugía neuroquirúrgica es obligatoriamente, debe solicitarse los tiempos de coagulación en estos pacientes que se van a someter a dichas cirugías. También que otras pruebas como los electrolitos séricos, el sodio, potasio, el cloro, en pacientes con enfermedad renal crónica, pues para tener un valor basal de estos electrolitos, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y aquellos con uso de diuréticos, debemos solicitar estas pruebas. También la glucosa sérica en aquellos pacientes que tienen ya el diagnóstico de diabetes mellitus o aquellos que tenemos la sospecha. El examen general de orina debemos solicitarlo también en aquellos pacientes que tengamos alguna sospecha de una infección urinaria, un diagnóstico también de diabetes o aquellos que vayan a ser sometidos a una cirugía urogenital. En cuanto a la radiografía de tórax, esta la podemos solicitar en pacientes, o debemos solicitarla en pacientes con enfermedad cardiopulmonar aguda, aquellos pacientes geriátricos ya mayores de 70 años con enfermedad cardiopulmonar crónica, sin una imagen previa de tórax en los 6 meses previos a la cirugía, posible estancia en terapia intensiva y los que serán sometidos a una cirugía mayor. Bueno, y el incluir la solicitud de un electrocardiograma es parte de los estudios para tener un basal en aquellos con antecedentes de una cardiopatía isquémica, una arritmia cardíaca, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, insuficiencia renal o enfermedad respiratoria. Recordemos que estos pacientes por su larga vida llegan a presentar durante toda su vida, muchas patologías, llegan a tener muchas enfermedades, entonces es pertinente realizar todas estas pruebas, pruebas también como la función pulmonar, pues esta debemos solicitarla más que todo en los pacientes que tienen antecedentes de resección pulmonar, una disnea mal caracterizada o intolerancia al ejercicio de origen incierto, que pueda ser cardíaco, pulmonar y aquellos con una neumopatía crónica en los que se planea la optimización funcional previa a la cirugía. Estas pruebas cardíacas de estrés no invasivas podemos realizarlas en el paciente, pero tenemos que considerar
más que todo en aquellos con factores de riesgo cardiovascular y que tengan una pobre capacidad funcional. O aquellos pacientes que son sometidos a cirugía vascular con un riesgo intermedio y tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de tener las pruebas. Es un poco tedioso porque, como dije, pues son pacientes que llegan a desarrollar muchas patologías y a la hora de las pruebas, pues tenemos que tener todo esto en cuenta, pero debe hacerse un análisis exhaustivo del paciente para el envío de las pruebas y de todo lo que vamos a hacer con ellos, recordar la anamnesis, el examen físico, todo esto es muy importante en el paciente geriátrico. En cuanto a la determinación del riesgo, pues debemos determinar el mismo en el paciente geriátrico. Debemos estructurar por aparatos y sistemas cardiovascular, pulmonar, renal, etcétera, y esto debe incluir la evaluación del estado nutricional, la funcionalidad y la fragilidad del paciente, si tiene caídas y también pues su neurocognitivo, si el paciente tiene depresión, un deterioro cognitivo, el delirium, que es frecuente también en estos pacientes, que llegan a presentar también insomnio. En cuanto al riesgo cardíaco, pues la enfermedad cardiovascular es la comorbilidad con mayor prevalencia en estos adultos mayores, en este paciente geriátrico que llega a ser sometido a cirugía general. En pacientes mayores de 70 años, la mortalidad es superior en los primeros 6 meses después de ser sometidos a una cirugía no cardíaca, bien pueda ser cardíaca o no. Y cuando tienen enfermedad cardiovascular conocida, la evaluación de este riesgo cardíaco no difiere en el adulto mayor a la del adulto joven, pues debemos guiarnos con los algoritmos establecidos por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea del Corazón, pues es deseable que nos guiemos por eh, estas herramientas que tenemos para el paciente. Eh, En cuanto al riesgo cardíaco asociado al procedimiento quirúrgico, aquí tenemos un cuadro que nos habla de cuando tenemos el riesgo bajo, en quiénes van a ser, va a haber un riesgo cardíaco menor al 1% en aquellos pacientes que se someten a procedimientos de mama, procedimientos dentales, endocrino, un procedimiento ocular, de ginecología, una cirugía reconstructiva, una cirugía ortopédica menor o urológica menor. Vamos a tener el riesgo intermedio con un riesgo cardíaco que ya va del 1 al 5% en pacientes que se someten a un procedimiento abdominal, carotidio, a una angioplastía arterial periférica, una reparación de aneurisma endovascular, una cirugía de cabeza y cuello, una cirugía neurológica u ortopédica mayor, un trasplante pulmonar, renal o hepático, y el riesgo alto con un riesgo cardíaco ya mayor al 5% va a ser para aquellos pacientes que se someten a una cirugía aórtica, una cirugía vascular mayor, una cirugía vascular periférica. Vamos a tener también riesgo pulmonar. Estas complicaciones pulmonares en mayores de 65 años se presentan cercanas al 40% de los pacientes y su presencia predice la mortalidad. Conocer los factores de riesgo para desarrollar complicaciones pulmonares nos va a permitir instaurar de forma temprana las estrategias perioperatorias para la prevención de las mismas. Debemos considerar seguro el uso de anticolinérgicos inhalados para estos pacientes, también esteroides sistémicos en aquellos con indicación para su uso perioperatorio. En cuanto al riesgo renal, es bien conocida la disminución de la tasa de filtración glomerular que se da a partir de los 40 años. Eh, pues aún así, esto va a estar influenciado por la comorbilidad que tenga el paciente, puede tener una diabetes, una hipertensión arterial y también el consumo de fármacos que alteran la función renal. Recordemos que estos son pacientes que están eh, muy medicados. En cuanto a los pacientes que son mayores de 70 años, la alteración de su función renal es un factor de riesgo de mortalidad posoperatoria.
en los 6 meses siguientes a la cirugía que se le haya realizado al paciente. Eh, También son conocidos los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones pulmonares, eh, como por ejemplo pues una cirugía, la obesidad, la edad ya muy avanzada en estos pacientes. Tenemos también riesgo gastrointestinal. Recordemos que las modificaciones en el tracto gastrointestinal, consecuencia del envejecimiento, favorecen la disminución de la absorción de los medicamentos. La disminución de la motilidad del colon va a favorecer la constipación en este adulto mayor, eh, y en el posoperatorio pues llega a favorecer el desarrollo del delirium. Eh, la presencia pues de, de esto amerita que evaluemos y tratemos de inmediato en el paciente, en el adulto mayor, eh, vamos a preferir el uso de productos derivados de plantas del género Sena, o el polietilenglicol para tratar esto en el paciente, en el adulto mayor. También es conveniente que consideremos la reducción de la actividad catalítica del hígado, la disminución del flujo hepático y de su función de síntesis, así como determinar la presencia de insuficiencia hepática para hacer los ajustes farmacológicos pertinentes en estos pacientes, en aquellos que van a tener metabolismo de este órgano. En cuanto al riesgo endocrinológico, pues la prevalencia de la diabetes mellitus en personas mayores de 65 años llega a oscilar entre un 27% con o sin diagnóstico. Y aquellos pacientes con descontrol glucémico generan alteraciones hidroelectrolíticas, llegan a tener también deshidratación. Son pacientes en los cuales las heridas llegan a infectarse mucho. Bueno, las metas del control perioperatorio debemos basarlas en la comorbilidad, la dependencia en actividades instrumentales de la vida diaria y el deterioro cognitivo, vigilando niveles de la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayuno, la glucosa nocturna. Debemos realizar pues las mediciones de la glicemia en todos estos tiempos, y es importante evitar aquellos fármacos que son hipoglucemiantes, y favorecer el uso de esquemas flexibles de insulina durante el internamiento en las unidades de terapia intensiva. Esto pues para que lleguemos a mantener la glicemia de 140 180 miligramos por decilitro, y en unidades de hospitalización médica y quirúrgica tratar de mantener estos niveles entre 100 y 180 miligramos por decilitro. Aún pues no tenemos muy claro si la mejoría a corto plazo en el control de la glucosa podría mejorar los resultados perioperatorios. La evidencia ha llegado a mostrar que las complicaciones de los pacientes con hemoglobina glicosilada o la glicemia perioperatoria aguadamente elevada son peores que aquellos pacientes que están normales, con los niveles normoglicémicos. En este caso, pues lo recomendable es controlar la glucosa sérica en un nivel razonable antes de realizar la cirugía en el paciente, en el adulto mayor, en relación a lo que es la función tiroidea. El hipotiroidismo subclínico es común y su prevalencia incrementa con la edad de estos pacientes. Su manejo es cuestionable en el paciente geriátrico, y algunos estudios nos han demostrado que la disminución de la mortalidad cuando se da el tratamiento llega a ser pues significativa. En consecuencia, sugerimos que el paciente con sospecha clínica, la evaluación de esta condición con la determinación basal de hormona tiroestimulante, la que conocemos, la TSH. En cuanto al riesgo hematológico, pues relacionando la anemia con la evidencia actual es de baja calidad cuando se compara los desenlaces de morbilidad, mortalidad y recuperación funcional posoperatoria entre los umbrales libres contra los umbrales restrictivos para la transfusión de glóbulos rojos en personas sometidas a cirugía por fractura de cadera, puede ser.
En cuanto a la evidencia disponible, pues esta no apoya el uso de un umbral de 10 gramos sobre decilitro para la transfusión de glóbulos rojos, comparados con niveles más bajos de hemoglobina o con pacientes que tengan síntomas de anemia. La evidencia es menor sobre el manejo perioperatorio de pacientes con policitemia y siempre debe considerarse el apoyo de un especialista, de un hematólogo. Pues en el adulto mayor el uso de antiagregantes plaquetarios es elevado. Eh, son, son medicamentos que se dan mucho en el paciente. Es muy común que el adulto mayor siempre se esté tomando su aspirineta. Hay muchos que dicen yo me tomo una, dos aspirinas al día. Eh, entonces es muy elevado el uso de antiagregantes plaquetarios en estos pacientes, dado también que muchos de estos tienen enfermedad cardiovascular. La medición del tiempo de sangrado nos permite identificar las alteraciones en la función plaquetaria. En consecuencia, pues el soporte transfusional para limitar el retraso en el tiempo quirúrgico. Las complicaciones cardiovasculares perioperatorias en pacientes quirúrgicos eh, que ya tienen una edad muy avanzada, de alto riesgo, con enfermedad cardiovascular conocida, son relativamente raras. Pero una vez que ocurren, la letalidad es alta, mientras que las complicaciones hemorrágicas perioperatorias llegan a ser más frecuentes, pero su letalidad es extremadamente baja. En cuanto al riesgo anestésico en estos pacientes geriátricos, los efectos sedantes y analgésicos deseados se alcanzan con dosis más bajas de lo de lo que puede ser con aquellos pacientes pues, jóvenes, los pacientes más jóvenes. Y los efectos secundarios depresivos hemodinámicos de los anestésicos a menudo son pues, pronunciados. Para reducir el riesgo del colapso circulatorio, pues lo que se debe hacer es titular cuidadosamente estos anestésicos. El anestesiólogo debe ser cuidadoso con esto y esperar que pues, el paciente tenga respuesta con paciencia. La dosis de agentes bloqueantes neuromusculares raramente debe reducirse para la intubación, pero la duración de la acción de los bloqueadores neuromusculares suele ser prolongada y difícil de predecir. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues se recomienda que se dé en el paciente la monitorización neuromuscular perioperatoria. Pues previo a la cirugía, debe estudiarse el tipo de anestesia a utilizar. En caso de utilizar anestesia regional, puede usarse sola o también en combinación con sedación o anestesia general. Para el riesgo geriátrico, pues adicional a la evaluación perioperatoria que realizan los internistas, cardiólogos y anestesiólogos, en el adulto mayor hay que considerar el estado nutricional, la funcionalidad, la fragilidad, perdón, el estado neurocognitivo y y la polifarmacia, todo esto de lo que venimos hablando a lo largo de esta charla. Eh, en cuanto al estado del paciente, es algo que tenemos que tener también en cuenta, es algo pertinente tener en cuenta en el paciente geriátrico su estado nutricional, la prevalencia de la desnutrición en estos pacientes geriátricos varía según el lugar de residencia y el instrumento utilizado para identificar este estado nutricional. Mientras que pues, en pacientes ambulatorios su prevalencia varía entre el 9 y el 15%. En aquellos pacientes que son aislados, los que están institucionalizados, llega hasta un 60% y la prevalencia en desnutrición incrementa el riesgo para el desarrollo de neumonía, de intubación prolongada, cicatrización deficiente de heridas, sepsis, aumenta la mortalidad del paciente. Lo que es el índice de masa corporal, pues no es útil para identificar la desnutrición en el adulto mayor. De hecho, se han desarrollado diferentes herramientas para hacerlo, como el examen mínimo nutricional, que es el más utilizado, aceptado y validado para identificar el riesgo nutricional y la desnutrición en estos pacientes geriátricos. Y pues la ventaja radica
en que no se requieren estudios de laboratorio ni identificar desnutrición antes de encontrar modificaciones bioquímicas de la misma. La circunferencia de la pantorrilla también ha demostrado ser útil como un marcador del estado nutricional para el paciente geriátrico. La implementación de la evaluación nutricional en el perioperatorio tiene un impacto de disminución tanto de la morbilidad como de la mortalidad debido al riesgo nutricional pues la misma desnutrición. En cuanto a la funcionalidad, pues la dependencia en actividades de la vida diaria se considera un predictor de mal pronóstico postquirúrgico y también pues de un incremento del riesgo para aquellos pacientes que van a ir a una cirugía. Durante la evaluación se pueden utilizar escalas como la escala de Katz y la escala de Bartel para la valoración de las actividades básicas de la vida diaria que tienen que ver con lo que es el baño, que el paciente se vista, su aseo, su movilización, el control de esfínteres, su misma alimentación y también pues la escala del Auton para las actividades instrumentales. Eh, Identificar de forma oportuna el deterioro en la funcionalidad nos va a permitir instaurar medidas de rehabilitación durante y después de la hospitalización del paciente geriátrico. Nos va a ayudar también a prevenir el ingreso a asilos y también pues a hospitalizaciones futuras. En cuanto al neuropsicológico, pues esto está encaminado a lo que llega a ser el delirium, la depresión, el deterioro cognitivo, el insomnio, que son cosas frecuentes en el paciente geriátrico. En cuanto a la evaluación de este riesgo, pues debemos identificar los factores de riesgo para lo que es el delirium, identificar la presencia de depresión y estos trastornos del sueño, estos deterioros cognitivos. Eh, el tamizaje de depresión se puede realizar con la escala de depresión geriátrica eh, y en el caso de pacientes que ya están diagnosticados, pues se debe conocer el tratamiento farmacológico que se ha instaurado en estos pacientes y considerar los riesgos y beneficios de la suspensión del medicamento si debemos suspenderlo. Y también pues el reinicio en el posoperatorio de la terapia farmacológica para disminuir los riesgos asociados a la falta del tratamiento en este paciente. Para la fragilidad, pues eh, la, la definición descrita para esto incluye la pérdida de peso, también la autopercepción de cansancio, la debilidad muscular, lentitud de la marcha y aquellos pacientes que tienen pobre actividad física. Pues sin embargo se han utilizado otras herramientas para identificar la fragilidad. Ejemplo, Robinson y Coles, que se desarrolló a partir de esto una prueba de tamizaje que utiliza variables obtenidas en la valoración perioperatoria, que vendrían siendo el deterioro cognitivo, la desnutrición, caídas, el hematocrito en estos pacientes, su dependencia funcional y el número de comorbilidades que estos pacientes tengan como predictores de mortalidad posoperatoria también la institucionalización que llegan a tener estos pacientes, digamos, en un tiempo de unos 6 meses después del envejecimiento, del evento, perdón. La polifarmacia, como he venido mencionando, es un problema significativo y complejo que afecta a mucha de la población geriátrica. El historial preciso de la medicación puede ser difícil de obtener, pero debe incluir medicamentos de libre prescripción y medicina herbolaria o naturista. Esto con el fin de reducir también toda esta farmacología química, todos estos compuestos en estos pacientes, ya que son muchos los medicamentos que se llegan a implementar en nuestros pacientes geriátricos. Los cambios fisiológicos del envejecimiento predisponen a los adultos mayores a eventos adversos, a fármacos. Como mínimo, los medicamentos con propiedades anticolinérgicas significativas deben ser reconocidos y evitados en el periodo perioperatorio.
Además, existen diferentes guías para evaluar la adecuada prescripción, las cuales no son excluyentes y debemos considerarlas como complementarias para poder ayudar más a nuestro paciente geriátrico. Pues como conclusiones, ya pues el envejecimiento de la población implica una mayor necesidad de tratamiento quirúrgico en el adulto mayor. Los cirujanos, internistas, anestesiólogos, geriatras, nutriólogos y rehabilitadores implicados en la atención de este grupo de pacientes deben tener el conocimiento adecuado para no limitar el acceso a procedimientos quirúrgicos solo por motivo de la edad. Y bueno, la valoración perioperatoria de estos pacientes geriátricos debe ser exhaustiva para identificar todas las comorbilidades, recordar anamnesis, el examen físico del paciente, todo esto que hemos venido mencionando, eh, así como también pues los principales síndromes geriátricos que llegan a tener estos pacientes que van a impactar en la recuperación posquirúrgica y van a favorecer la reintegración de nuestro adulto mayor a la comunidad en las mejores condiciones clínicas y en el menor tiempo posible, que es lo que queremos. Eh, Muchísimas gracias por la atención prestada a lo largo de esta charla. Espero que haya sido de su sumo agrado y que les sirva para, para la vida y para la práctica clínica. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.